¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es César Iván y este es un video documental de los sucesos más importantes en lo personal desde 1994 al año 2000. El levantamiento zapatista tuvo lugar en Chiapas en el año 1994, el 1 de enero, y salió a la luz, o más bien se dio a conocer, ya que en ese tiempo las tierras eran arrebatadas de las comunidades indígenas y lo que ellos buscaban era un mejor reparto de la riqueza, y así se mantuvo durante un buen tiempo. El presidente del grupo financiero Banamex fue secuestrado el 14 de enero de 1994 a manos de los miembros del Ejército Popular Revolucionario disfrazado de militares, por lo cual en un tiempo le pidieron 30 millones por su rescate, y también imploró el abogado José Aguilera Medrano para que lo dejaran en libertad después de pagar su fianza. Ángel Lozada Moreno, heredero de la cadena de supermercados Gigante, en esa actual el 25 de enero de 1994, tenía 40 años y viajaba por una zona céntrica de la capital, cuando en un momento dos vehículos con individuos armados interfirieron en el paso de su automóvil y se lo llevaron violentamente con un destino desconocido. Y fue así después de 102 largos días que por fin le dieron su liberación y lo regresaron con su familia. También Lozada Moreno pertenece a una familia de migrantes santarinos que han hecho fortuna en el país. Luz y Fuerza del Centro tiene como objeto prestar el servicio público de energía eléctrica que estaba a cargo de las compañías a que se refiere el considerado tercero del presente decreto. También el 7 de febrero de 1904 se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro para que los domicilios, tanto como oficinas y sucursales, contaran con energía eléctrica. Los Juegos Olímpicos de Invierno se inauguraron el 12 de febrero de 1994, cuando la única presencia de ahí era de un mexicano estadounidense con nombre Hubertus von Hohenlohe en el esquí alpino, y lo que él fue a mostrar era que fue un maravilloso esquí alpino, maravilló al público más que nada también con la ropa más caracterizada del país azteca, y fue el único representante en ese entonces del país mexicano. El 23 de marzo de 1994 se llevó a cabo el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Hasta la fecha, no se han presentado pruebas contundentes de quién asesinó a Colosio.
Algunos dicen que fueron los mismos compañeros del PRI, que fueron del PRD, pero muchos indagan que fue más que nada los del PRI, ya que después, supuestamente de la nada, Cedillo fue elegido como presidente, convirtiéndose en el último presidente de una secuencia de 71 años, durante los cuales todos los presidentes de México han sido elegidos por el PRI. Es fundamental tipificar todos los delitos electorales como graves y vincularlos con mayor fuerza en el apartado público, a fin de que los servidores públicos y dirigentes de partidos políticos que cometan fraudes electorales sean castigados con pena de prisión, ya que el fraude atenta contra la sociedad misma. Es decir, en parte fue bueno que se hiciera este código penal, ya que en un tiempo mm, muchos gobernadores o supuestos candidatos a la presidencia daban ciertas ayudas a las personas, pero era plan con maña. Daban hasta desde despensa hasta dinero, en cierta parte ayudas para construir tu casa, pero con el propósito de que tú le regalaras su voto. Y hasta la fecha creo que ha sido lo mejor que han hecho, aunque no se respeta mucho eso. Y siguen haciendo lo que quieren en el país. El 29 de marzo de 1994 se nombra nuevo sustituto presidencial del PRI, quien fue, si mal no lo recuerdo, Cedillo. Y esto fue tras la muerte de Colosio, pero muchos, como repito anteriormente, en el suceso de la muerte de Colosio, muchos pensaron que, o piensan hasta la fecha, que el que está detrás de su muerte fue Salinas de Gortari, ya que Salinas hasta la fecha tiene un poder extraordinario, ya que es el presidente único del PRI, es el que puso en la presidencia a Felipe Calderón, a Fox, a Peña Nieto, y él tiene un poder inimaginable. Por eso muchos hacen a la idea de que fue Salinas de Gortari quien mandó matar a Colosio. El asesinato de el cardenal Posadas Ocampo fue el 23 de mayo de 1994, ya que en aquellos tiempos estaba en una disputa el Chapo Guzmán con los hermanos Arellano Félix. Estaban, estaban peleando por el poder, más que nada a ver quién se quedaba con el terreno y quién vendía más mercancía y todo. Pero en una emboscada contra el Chapo Guzmán cuando iba a tomar el avión, el arzobispo, o más bien, perdón, el cardenal Posadas Ocampo, estuvo en medio del enfrentamiento, en el cual no sacan hasta la fecha quién fue, si parte de los hermanos Arellano Félix o por parte del Chapo Guzmán, ya que estuvo en medio del fuego abierto. Pero en la película, o más bien en la serie de El Chapo Guzmán, que se encuentra en Netflix, sacan la escena donde el cardenal Posadas Ocampo es asesinado por estar en medio del fuego cruzado. El 5 de julio de 1994, México fue eliminado del Mundial en penales ante Bulgaria. Es decir, incluso aunque estuvo Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco, México no ha dado el ancho para pasar en un mundial después de la segunda fase. México no ha pasado de cuartos de final. México se ha quedado en el viaje, en el sueño, pero no ha ganado un mundial. Sí ha ganado la CONCACAF, Copa Americana, pero nunca ha dado el ancho. El 10 de septiembre de 1994, los presidentes de México y Bolivia firmaron un tratado de libre comercio en el cual el acuerdo era la complementación económica de Bolivia y México,
Esto generó varias, mucho aumento en la compra-venta de maíz, chile, trigo, petróleo, en todo. Y gracias a eso México pudo impulsarse un poquito más en su economía, aunque su economía siempre ha sido del asco, pero nunca está de más una ayuda. El 7 de octubre de 1994 es una fecha importante para el sistema satelital mexicano. Esto se debió ya que en el presente año de 1994 fuera puesto en órbita el satélite Solidaridad 2, enviado desde el puerto espacial de Kourou en la Guayana Francesa a bordo de un cohete. Es decir, en la historia de los satélites de comunicaciones comenzó en México en el año 1968 con la intención de en aquel entonces darles difusión a los Juegos Olímpicos desarrollados en nuestro país, adquiriendo años más tarde, en 1982, su primer sistema de satélites propios con el sistema Morelos conformado por Morelos 1 y Morelos 2. El 20 de diciembre de 1994 marcó a toda una generación que significó en su momento la quiebra económica literal de México, hundió millones de mexicanos en la pobreza, el desempleo, también quebró a miles de empresas al tiempo que arrasó con los avances macroeconómicos que se habían logrado en los años previos. Es decir, la economía en aquel entonces descendió brutalmente, bajó, se devaluó, lo que ustedes le quieran llamar. Fue una catástrofe, los intereses de los préstamos acumulados en el banco de la gente subieron por las nubes. Era imposible que la gente pagara esos intereses ya que el sueldo era lo más mínimo. La gente no ganaba lo suficiente dado la devaluación del peso. A lo cual consigo también trajo algunos problemas como Canadá que ya no quiso tener un acuerdo con México por su economía, pero también afectó a Estados Unidos en la caída del dólar. De hecho, en algún momento Estados Unidos acusó a México, o más bien lo culpó de la caída del dólar. También en aquel entonces, si mal no recuerdo, Honduras, Argentina y Brasil le dieron un bono de solidaridad a México con cifras grandísimas de dinero, pero incluso hubo hasta un préstamo a crédito, pero no sirvió de nada. El efecto tequila y la crisis económica del 7 de enero, más bien del año de 1995, afectó el efecto tequila a Brasil y Argentina. Las causas son mucha demanda y enorme gasto gubernamental, falta de reservas internacionales, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En las consecuencias fueron la subasta en la tasa de interés, como lo mencioné anteriormente, la devaluación del peso mexicano, despidos masivos, los inversionistas extranjeros huyeron. En ese caso, o más bien en ese efecto tequila, Estados Unidos se podría decir que intervino rápidamente comprando pesos del mercado para evitar una mayor devaluación del peso. Todos apoyaron en aquel entonces a México, pero México no pudo levantarse en aquel entonces después de un año, pero incluso estuvo devaluándose de 3.2, 1, se devaluó bastante. También en aquel entonces hubo muchas muertes. Se propagó una noticia de que en el actual año, bueno, en el presente año de 1995, hubo 55, si no recuerdo, entre 55 y 60 suicidios por la falta de empleo, por la devaluación del peso. Como lo repetí,
Con anterioridad, el 7 de marzo de 1995, los legisladores de Estados Unidos acusaban a México por la caída del dólar. Es decir, como ya lo dije en dos puntos anteriores, la devaluación o la crisis de México llamada el error de diciembre, junto con el efecto tequila, afectó a demasiados países en aquel entonces, ya que huyeron sus principales inversionistas, el dólar empezó a disminuir, todos intentaron ayudar a México, pero no sé por qué México no se levantó en aquel entonces, ya que en cierto punto y si en ciertas lecturas que yo vi, tanto Honduras, Guatemala, Argentina y Brasil le dieron un bono, o sea, tuvieron piedad de México y le dieron millones de pesos. ¿Dónde quedó eso? ¿Quién sabe? Después de todo eso también, un banco, si no mal recuerdo, el Banco Internacional, le dio un préstamo a crédito a México por 17,000, no sé si millones o billones de dólares. Pero ¿en dónde quedó todo ese dinero? ¿Cómo no ayudó a México? Esta ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar a través de un acuerdo de concordia y pacificación la solución justa y digna y duradera en el conflicto armado iniciado el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas. En el artículo 2 de esta ley dice: será objeto del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere el artículo anterior, entre otros, pactar las bases que permitan: número 1. Asegurar la paz justa, digna y duradera en el estado de Chiapas dentro del pleno respeto al Estado de Derecho. 2. Atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensuadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico dentro del Estado de Derecho y a través de las vías institucionales. Es decir, Chiapas estaba peleando en ese entonces, aparte de que fuera un trato justo, o más bien un reparto justo de sus tierras, que no les robaran nada. Ellos lo que querían era paz, vivir, aunque sea en la ignorancia, pero vivir tranquilos. Pero eso es algo no sé si esté bien dicho, paradójico, loco, ya que siempre ha existido un dicho de que en la selva siempre sobrevive el más fuerte, y es así, siempre ha sido así. En ocasiones luego nos aprovechamos de la gente porque no sabe ciertos temas, no saben ciertas historias de nada, y que se nos hace fácil burlarnos de ellos, reírnos de ellos, insultarlos, decirles que son unos, no sé, un montón de ideas. Pero también ellos en cierta parte tienen la culpa, ya que se tienen que defender por las buenas o por las malas, se tienen que defender. Esa es mi humilde opinión. Nunca he estado en ese punto, espero nunca estarlo, pero ojalá que yo pueda defenderme si alguien quiere arrebatarme alguna cosa. Como lo dice en la pancarta que tiene levantada en la segunda imagen, Aguas Blancas no se olvida, ya que en aquel entonces, el 28 de junio de 1995, en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero, México, los perpetradores, o sea, la policía local, fue la que realizó esta matanza en contra de los campesinos. Eran 40, en aquel entonces eran 40, dicen que 40 campesinos los que estaban ahí, como dicen muchos, estaban en huelga. Los oficiales que hicieron se les hizo fácil disparar, mataron a 17
y sobrevivieron 23. El caso duró, como si no recuerdo, quedó impune, no quedaron pruebas, como es de costumbre, no quedaron a quien culpar, nada ni nada. Y aunque quedaran, nada hizo nada. Nadie hizo nada. Sino hasta después, pero hasta después creo yo que detuvieron a varios policías y a 4 ex legisladores o candidatos de México. Pero todo esto fue organizado por un presidente. O si no mal no recuerdo, también fue organizado por un procurador de un partido político. El terremoto de Colima en el año de 1995, el 9 de octubre, fue un sismo que ocurrió a las 9:35 de la mañana, hora local, que alcanzó la magnitud de 8.0 grados en la escala de Richter. En el epicentro se localizó en la costa de Colima y causó la muerte de 49 personas y miles de damnificados. Es decir, como está aquí en la imagen, fue un terremoto brutal. A 10 años del terremoto del 85 en México, en la Ciudad de México. Muchos dicen que está raro porque lo del sismo, porque en ciertas noticias, ciertos documentales, historias, dicen que el sismo fue de 7.5, en otras fuentes dicen que es de 8 grados, no sé, pero en fin, fue un sismo devastador. En aquel entonces mucha gente salió damnificada, no había tanta ayuda como hoy 2022. En aquel entonces muchas familias quedaron en la calle sin poder hacer nada para levantar sus casas. El 11 de octubre de 1995, el mexicano Mario Molina, que también es químico, recibió el Premio Nobel de Química. Es el único mexicano que ha recibido un premio Nobel que yo conozca. Y pues recibió el premio Nobel en base a su investigación al daño de la capa de ozono, si mal no lo recuerdo. Pero en aquel entonces él fue uno de los que su investigación se acercó más el por qué daño y deterioro de la capa de ozono, que el día de hoy ya lo conocemos, que es tanto dióxido de carbono, tanta tanta contaminación que nosotros los seres humanos hacemos día a día, como el gas o el humo que sueltan los vehículos, el combustible quemado, cuando realizamos fogatas, cuando quemamos algún papel, algún plástico, con el hecho de acabar con más basura. De hecho, toda la basura que generamos se quema y eso hace daño a la capa de ozono. Se está echando a perder el mundo. Y el señor Mario Molina, en su investigación, fue el que más se acercó en aquel entonces del porqué el deterioro de la capa de ozono, y gracias a su investigación recibió bien merecido el Premio Nobel de Química. El 2 de noviembre de 1995, el Congreso de la Unión presentó un anteproyecto de la Ley General del Seguro Social, es decir, la gente que disponía en trabajar en empresas como por ejemplo las empresas de envases de refresco, de escobas, todo lo que tuviera las empresas iban a contar con un seguro social, que en este caso fue el IMSS. ¿Para qué? Para que la gente tuviera un seguro médico.
un seguro médico y ahorraran fondos para su retiro, para que en cierto tiempo, en ciertas semanas cumplidas, los trabajadores a cierta edad también, más o menos como de 45 a 60 años, ya se retiraran y ellos vivieran ya nada más de su seguro, de sus pensiones que ellos mismos se ganaron al trabajar toda su vida. Pero no todos contamos con ese seguro, porque solamente tenemos que trabajar en una empresa o más bien siendo una empresa, en un tipo de consorcio que nos dé la ley del seguro social. ¿Para qué? Para que nosotros contemos las semanas laboradas y podamos en un cierto tiempo retirarnos. Pero obviamente si yo empiezo a laborar desde los 20 años, ahorita el día de hoy creo que son 750 semanas que uno tiene que laborar para su retiro. Ya contando yo las 750 semanas, o ustedes ya se pueden retirar. Ya pueden pedir su pensión y todo. Pero esto es en base en el tiempo y edad en que ustedes empiecen a laborar y a tramitar ese seguro social. Ya que por lo regular son, si no mal no recuerdo, son de 20 a 25 años seguidos de estar laborando. Es decir, si yo empiezo a los 20, a mis 45 años o 50, ya voy a poder tener mi guardadito para poder retirarme. Pero hay personas que trabajan a los 30 años y a los 55, 60 años no logran tener la ley del seguro social. ¿Por qué? Porque las empresas los despiden, ya los tachan como inservibles y dicen, ¿sabes qué? Ya no te ocupo, vete. Y sí les dan un buen finiquito, un buen bono de productividad, pero no van a poder tener esa pensión del seguro social. El 17 de enero de 1996 dictaron auto de formal prisión a 18 policías y 4 exfuncionarios del gobierno de Rubén Figueroa, perdón, ya que después de un tiempo quedó impune, más bien después de casi un año, más bien junio, después de 7 meses del caso de Aguas Blancas de Guerrero, le dieron seguimiento y por fin atraparon supuestamente a los individuos que provocaron la matanza de Aguas Blancas y por lo cual hubo mucha protesta, mucha, muchas huelgas, pero yo creo que hasta la fecha ese fue un caso que quedó impune aún así, porque no salió a dar la luz quiénes fueron, por qué se hizo todo eso. De hecho, creo que el gobierno de México trata este problema de Aguas Blancas como una revuelca, como quieran decirle, pero no le dan tanta importancia. Por eso casi toda la gente que vive ese problema o que tuvieron familiares que fallecieron siguen peleando para que México pueda tomar cartas en el asunto y dar con los asesinos que hasta el día de hoy pienso que ya no están vivos o que ya están demasiado viejos como para enjuiciarlos. El 21 de enero de 1996, México se alzó con la Copa de la CONCACAF tras vencer a Brasil. Si mal no lo recuerdo, yo vi ese partido en YouTube y creo que lo terminó ganando México 2-0. Pero se me hizo demasiado increíble ver ese video, ya que Brasil en ese entonces era una potencia mundial en el fútbol, me refiero en el fútbol, ya que existía una empresa, un canal llamado Yoga Bonito,
y en los cuales destacaban como era el jugador Kaká, Ronaldinho, Robinho, si mal no recuerdo también Julio César, Roberto Carlos, un sinfín de jugadores que su cuadro de Argentina, de Brasil, estaba conformado por los 11 casi mejores jugadores del mundo, que la mayoría lo jugaban, si no jugaban en Barcelona, jugaban en el Real Madrid. Pero todos los jugadores de Brasil eran potencias en el fútbol y México les ganó. 18 de febrero de 1996, Felipe Calderón se registró por primera vez su candidatura para la dirigencia del PAN, es decir, él se él dijo, ¿sabes qué? Me voy a postular por el PAN, voy a tomar el partido del PAN, voy a trabajar, voy a dar duro. ¿Para qué? Para que yo sea el presidente primero del partido del PAN y después pueda postularme para ser presidente. Pero como en un tiempo fue también el PRI, de que todos los presidentes de México en un cierto tiempo eran del PRI, ahora le llegó su turno al partido del PAN. Por lo cual, en este caso, después de Vicente Fox, ganó Felipe Calderón. Y se volvió en aquel entonces el presidente del PAN, de nada más de su partido, nada más. Lola Beltrán. Lola Beltrán nació el 7 de marzo de 1932 en el Rosario y falleció el 24 de marzo de 1996 en el Hospital Ángeles, en la Ciudad de México. La actriz fue muy reconocida en sus tiempos, ya que era tanto como actriz y cantante, y en los cuales en su trayecto musical, de cantante más bien, cantó 3 canciones que a mí me gustan demasiado, como son la de Currucucú Paloma, Paloma Negra y Guapango Torero. No soy muy fan de Lola, pero son las únicas canciones que me sé y no puedo decir más nada de ella, solo que fue una excelente cantante, actriz, la verdad. No podría dar mi humilde opinión. ¿Por qué? Porque no he visto películas en donde salga ella. Y si las he llegado a ver, no he puesto mucha atención. La actriz Delia Magaña falleció el 31 de marzo de 1996. Nació el 2 de febrero de 1903, como lo dice la imagen. Y fue una actriz conocida, ya que en unas películas que protagonizó fue la de Esa es mi raza, Ustedes los ricos, Satánico, Pandemonium, Nosotros los pobres, con Pedro Infante, si mal no lo recuerdo, en la cual su papel de ella era junto a una de sus amigas, la guayaba y la tostada, pero ella era la tostada. Dirigió también programas de televisión, o salió en programas de televisión como fueron Senda de Gloria, un original de 20 copias y Sublime Redención. Más no conozco. Yo he visto la película
de nosotros los pobres. Y creo que sí la he visto, con la imagen que aparece ahí, interpretando el papel de la tostada. El 1 de abril de 1996, el Senado aprobó una reforma para combatir el crimen organizado. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el crimen estaba a flor de piel. Toda la gente, más bien todos los niños, dejaban sus estudios por falta de dinero, más bien por la falta de dinero y la falta de trabajo en sus estados, como lo fue en Durango, Chihuahua, en, en estados que era demasiado dura la crisis, por lo cual los niños optaban de seguir estudiando a volverse narcotraficantes y ellos mismos poder darse la vida de lujo que ellos imaginaban. Y en aquel entonces todo el narcotráfico y el crimen organizado subió. Era cuando estaba el Chapo Guzmán, los hermanos Arellano Félix, los hermanos Leiva, cuando estaban los Zetas. Fue un desastre total. El 6 de abril de 1996, por primera vez entró en vigor el horario de verano. Es decir, desde aquel entonces se empezó a trazar una hora o adelantar, dependiendo del caso. Creo que el horario de verano es el que se atrasa y el horario de invierno es el que se adelanta. Pero todo esto se hizo para que nosotros nos fuéramos a la par con Estados Unidos, para que si en Estados Unidos sean las 7, hoy sean las 7 aquí también. Todo tuvo un porqué, no nada más fue así porque sí. El 19 de abril de 1996 salió en la Ciudad de México el diario La Crónica de hoy. Fue un periódico no muy conocido hasta la fecha, pero más o menos, en el cual yo traté de conseguir y buscar en internet un periódico de la crónica de años anteriores o de 1996 cuando recién salió, pero no lo pude conseguir. Uno de mis abuelitos paternos más bien me contó en aquel que cuando él era joven ese periódico se compraba mucho, tanto era ese como el del metro, y me mencionó dos más, pero eran los que más compraba porque era cuando apenas se daban a conocer las noticias que habían en la ciudad. Como por ejemplo el día de hoy, los más comprados es creo que el de Reforma, el Milenio y el Metro. Esos se podrían decir que son los nacionales. Pero aquí luego por la colonia, o creo que en todas las colonias, pasan el famoso chismoso, que si muere alguien en tu esquina o en tu colonia, el día de hoy, al día de mañana, a las 7 de la mañana, vas a tener al chismoso cantando, o más bien gritando, mataron a alguien en la colonia, tal, tal, a las horas, a tal hora, en tal lugar. El 28 de junio de 1996 hicieron su primera aparición el Ejército Popular Revolucionario en Aguas Blancas, Guerrero. Es decir, este grupo de personas realizaron un mini ejército entre ellos después de un cierto tiempo de que se cumplió el asesinato, más bien la matanza, en Aguas Blancas, Guerrero, para ellos luchar. Es decir, cuando un centenar de hombres armados entraron al pueblo de Aguas Blancas, Guerrero, durante el aniversario de la muerte de 17 manifestantes campesinos que fueron asesinados por la policía. Ellos solo peleaban que se hiciera justicia, que la policía ya no hiciera lo que quisieran ellos, porque no era así. Un poder
conllevaba en esos tiempos, o más bien todo el tiempo, una gran responsabilidad. No por ser un policía tienes derecho de matar a la persona que tú quieras. Obviamente, si eres policía y la persona te agrede a disparos, tú puedes repercutir, o más bien defenderte a disparos. Pero cuando no hay armas de por medio, no puedes hacer nada, al menos que te agredan física o verbalmente. El huracán Dolly causó inundaciones en todo México en agosto de 1996, la cuarta tormenta con nombre y tercer huracán de la temporada. Dolly se desarrolla a partir de una onda tropical hacia el oeste-suroeste de Jamaica el 19 de agosto. Inicialmente fue una depresión tropical. El sistema se fortaleció hasta convertirse en una tormenta tropical. Unas 12 horas después, Dolly se dirigió hacia el oeste y se intensificó hasta convertirse en un huracán en categoría 1, y a última hora del 20 de agosto, luego tocó tierra cerca de Chetumal, Quintana Roo. El sistema se debilitó a una depresión tropical el 21 de agosto. Más tarde ese día, o temprano el 22 de agosto de 1996, Dolly emergió a la bahía de Campeche y rápidamente volvió a fortalecerse en una tormenta tropical. La tormenta se profundizó aún más y se convirtió nuevamente en huracán al mediodía del 23 de agosto. Dolly alcanzó su punto máximo simultáneamente con vientos de 80, o más bien 130 kilómetros por hora. Esa época, entre Tuxpan, Veracruz y Tampico, Tamaulipas, Dolly tocó esas zonas. Dolly se debilitó rápidamente a depresión tropical a principios del 24 de agosto, pero permaneció intacto mientras cruzaba México y se disipó sobre el Océano Pacífico Oriental el 25 de agosto. Dejó bastantes muertes. El huracán Dolly. Emilio Azcárraga Milmo fue un empresario mexicano, célebre en la vida pública de su país por ser propietario y dirigente del influyente conglomerado de medios de comunicación de Grupo Televisa durante poco menos de 25 años, entre 1972 y hasta su muerte en 1997. Él nació el 6 de septiembre de 1930 en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Falleció el 16 de abril de 1997 en Miami, Florida, Estados Unidos. Dejó a su cónyuge Adriana Bascal y Paula Cusi. Dejó hijos, que el actual uno de sus hijos es Emilio Azcárraga Gallín, es el actual presidente de Televisa y dueño del Grupo de la América, y Paulina Azcárraga Surmont. Gabriel Figueroa Mateos, conocido como Gabriel Figueroa, fue un cinematógrafo y director de fotografía mexicano, figura importante de la época de oro del cine mexicano. Sus primeros trabajos fueron como fotógrafo en películas como Revolución, de Miguel Contreras Torres. Nació el 24 de abril de 1907 en la Ciudad de México y falleció el 27 de abril de 1997 en la Ciudad de México. Escribió los libros como son Under the Mexican Sky, Gabriel Figueroa, Travesías de una mirada, Gabriel Figueroa y la pintura mexicana de 1996, Gabriel Figueroa Memorias, Gabriel Figueroa La mirada del centro de 1993, Conversaciones con Gabriel Figueroa, etc. Clinton llegó junto con su esposa Hillary Clinton el 5 de mayo de 1997. El presidente de Estados Unidos realizó una visita a México con tal de ver qué estaba pasando en la Ciudad de México, por qué tanto narcotráfico. Se bajó de ese papelito, muchos dicen, de ser el juez, el dictador, de solamente criticar a México por no poder con su gente,
Y lo que optaron en aquel entonces fue por ir a visitar México, ir a ver qué está pasando, ir a hacer algún plan para que pudieran erradicar juntos el narcotráfico. Por eso Clinton vino en aquel entonces, el 5 de mayo del 97, vino a visitar a Cedillo para ver qué diablos estaba pasando con su gobierno. El 4 de julio de 1997 murió uno de los capos más importantes de las drogas de México. ¿Quién fue? Nada más y nada menos que Aurelio Carrillo o Casillas. La verdad desconozco su nombre, solo yo lo conozco como el Señor de los Cielos. Y en aquel entonces él estaba peleado, o más bien tenía peleas con el Chapo Guzmán y estaba, como les digo, estaba asociado con los Arellano Félix o los hermanos Leiva, no me acuerdo muy bien. Pero el chiste que él ya no quería guerrillas, él era el capo más importante, por decir, él era la cabeza principal de todo el narcotráfico, era el líder se podría decir que era el líder de Chapo Guzmán, y el Chapo por eso lo quería destituir de su puesto, lo quería matar para él quedarse con el cargo y ser el mayor narcotraficante del mundo. El por qué el Señor de los Cielos decidió operarse la cara, el rostro, fue porque en un cierto tiempo él ya quiso disfrutar su dinero. Él ya se arrepintió de ser narcotraficante, a él se le hizo fácil decir, ya maté a quien maté, ya robé lo que robé, ahora ya me quiero ir, pero no le fue tan fácil. Cuando él quiso hacerse la cirugía, creo que fue gente del Chapo Guzmán que lo mandaron a matar. Y ese fue el resultado. Quedó en la plancha y creo que falleció aquí en la Ciudad de México. Creo que él tenía una casa por Lomas de Chapultepec en aquel entonces. Pero, así como se muestran las imágenes, así terminó el Señor de los Cielos. Desgraciadamente, el narcotráfico es muy fuerte, muy pesado y nadie se salva aunque ya se quiera retirar. Y todo esto lo aprendí viendo nuevamente la película, más bien por la película, la serie del Chapo Guzmán. En la serie del Chapo Guzmán viene todo eso. El huracán Pauline, también conocido como Paulina, fue un ciclón tropical que tocó tierra en el sur de México a principios de octubre de 1997. Es decir, muchos dicen que fue entre el 9 de octubre y el 10 de octubre del 97, siendo uno de los más mortíferos, destructivos y costosos en dicho país durante la segunda mitad del siglo XX. Es decir, tuvo la fecha del 5 de octubre de 1997 y terminó el 10 de octubre del 97. Las zonas afectadas fue el suroeste de Guerrero y Oaxaca. El daño fue impresionante. Fue un daño de 447.8 millones de pesos, equivalentes a 1997 dólares. Los vientos más fuertes en un minuto sostenido fueron de 200 kilómetros por hora. Fue uno de los más fuertes y más devastadores que tuvo el país en aquel entonces. El 24 de octubre de 1997 murió un gran actor e intérprete de películas mexicanas, que de algunas soy fanático, fue Luis Aguilar Manso, el Gallo Giro. Él falleció, en lo personal me gustaron
las películas en las que actuó con Pedro Infante. Fue artista, bueno, fue cantante, pero la verdad nunca pudo sobresalir bien en su momento como cantante, ya que se encontraba con el muro de roble o el muro más duro de todo el mundo, que era Pedro Infante, el que tenía una excelente voz. Por eso él no sobresalió tanto en sus películas y él resaltaba mucho en las películas con Pedro Infante, porque las que él hacía aparte no tenían demasiado rating. Entonces, para mí fue un artista y un cantante excelente, pero para mis gustos en la cantada no es de los míos. En la actuación es del cine mexicano de la época de oro, y él me gustó bastante conocerle con las de Pedro Infante. Solamente puedo decirles eso. El 13 de noviembre de 1997 se firmó el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. ¿Por qué se hizo esto y para qué? ¿Y por qué tanta importancia? Pues sencillamente porque el narcotráfico estaba muy suelto. Bueno, está muy suelto. Y lo que hizo México y Estados Unidos fue poner reglas entre ellos dos. Es decir, ¿qué regla fue? ¿Cómo funciona el tratado de extradición entre México y Estados Unidos? Si no mal recuerdo, de Estados Unidos viene la DEA. ¿Por qué viene la DEA? Por algunos mexicanos, por algunos narcotraficantes o asesinos. Pues sencillamente por los narcotraficantes, porque meten drogas a su país y porque ya están en la lista negra, en lista de los más buscados y quieren atraparlos. De los asesinos o igualmente de los narcotraficantes es porque mandaron a matar a un mexicano, mandaron a matar a un estadounidense, pero quien lo mató fue un mexicano. ¿Cómo funciona esto? Como por ejemplo con el Chapo Guzmán. Estados Unidos atrapó al Chapo Guzmán, ahorita está en una cárcel de Estados Unidos el Chapo Guzmán. Un ejemplo, tiene que cumplir 10 años en Estados Unidos. Los cumple, termina su sentencia, pero al término, Estados Unidos no tiene que regresar a su país natal, que es México, para que él cumpla otra sentencia por parte de, del país mexicano en la cárcel. Un sábado 13 de diciembre de 1997, la ciudad de Guadalajara se cubrió de blanco y cientos de familias tapatías todavía recuerdan cómo recibieron las fechas navideñas de una forma mágica y totalmente inusitada. Ese fenómeno se dio a causa de un efecto ocasionado por el fenómeno del Niño, el cual ese año había sido catalogado como el más grande y el más potente del que se tenía registro hasta entonces. Los monumentos, edificios y plazas principales se pintaban de blanco y nadie podía creer lo que veían, ya que era la primera vez que esto sucedía desde el 8 de febrero de 1881, cuando nevó por última vez en Guadalajara. De acuerdo con testimonios de aquella época, lugares icónicos como la Glorieta Minerva y el Bosque de los Colomos fueron el escenario perfecto para jugar en la nieve y tomar la fotografía perfecta de Navidad. Hugo Sánchez jugó su último partido con la selección mexicana el día 18 de marzo de 1998. Hugo Sánchez fue una figura icónica del fútbol mexicano, ya que muchos dicen que fue el inventor de la chilenita, o de la famosa chilena. En aquel tiempo su equipo con el que logró realizar esta acción o este gol, movimiento, fue en el Pumas, en el cual de ahí destacó mucho, fue sobrevalorado y llegó a jugar en el país europeo, más bien en el continente europeo, perdón, con un viejo conocido como fue el Real Madrid, en el cual
se retiró, si mal no recuerdo, si no recuerdo, se retiró en el Real Madrid el 29 de mayo de 1997. Fue en un partido amistoso en el cual se retiró contra el PSG Paris Saint-Germain, en el cual el resultado fue de 4-1 y él logró meter 3 goles de esos 4, y así fue su retiro. En la selección mexicana muchos dicen que él casi no hizo nada. A comparación de Cuauhtémoc Blanco sí fue un super crack en la selección, pero en sus equipos básicos, nada. Lo contradictorio de Hugo Sánchez. El 20 de marzo del 98 entra en vigor la reforma que te permite tener doble nacionalidad para los mexicanos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el 20 de marzo del 98 se hizo una reforma para que los mexicanos tuvieran doble nacionalidad. Es decir, si un mexicano se enamoraba de una pareja que venía de visita aquí de Estados Unidos y se casaban en Estados Unidos, él podía estar aquí con la doble nacionalidad, tanto como la de México y la de Estados Unidos, y no podría ser deportado como muchos piensan. Él podía cruzar sin miedo, sin algún temor, de aquí a Estados Unidos y él pasar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque él ya estaba nacionalizado en aquel país. Francisco Jorge Stanley Albaitero, mejor conocido como Paco Stanley, fue un humorista, actor y conductor de televisión mexicano que también participó directamente por un tiempo en actividades de la política de su país, ya que fue miembro del Partido Revolucionario Institucional. Nació el 3 de julio de 1942 y su asesinato ocurrió el 7 de junio de 1999 en el Anillo Periférico. Su entierro fue el 8 de junio de 1999. Muchos dicen que su asesinato fue a causa de todos los rivales enemigos que él tenía por ser de un partido revolucionario. Es decir, fue problemas de partidos, por lo cual lo mataron. Algunos dicen que sí lograron detener a los presuntos culpables, pero yo creo que no. Eso quedó ahí, quedó impune, y hasta la fecha yo por lo personal no me he enterado de quién mató a Paco Stanley. El 1 de agosto de 1999, tanto Chile y México firmaron un tratado de libre comercio entre ellos dos, el cual garantizaba mayor productividad en su agricultura, mayor ganancias, en que ambas partes se iban a apoyar, en que iban a ver si el petróleo se iba a manejar más bajo el mismo precio, si iban a pedir un, un aumento. Es decir, este tratado de libre comercio entre México y Chile fue fundamental para que México empezara a crecer poco a poco, después de la crisis del error de diciembre. El 10 de septiembre de 1999 murió el músico Alfredo "El Güero" Gil. Alfredo Bojalil Gil, conocido como Alfredo Gil o El Güero Gil, fue un cantante y compositor mexicano. Fue uno de los fundadores, junto con Chucho Navarro y Hernando Áviles, del trío Los Panchos, en el cual permaneció durante el periodo de 1944 a 1981. Nació el 5 de agosto de 1915 en Teciutlán y falleció el 10 de octubre del 99 en la Ciudad de México. Sus canciones fueron una de las mejores. Hay una canción que me gusta de él, la cual se llama Bésame mucho. Bésame mucho me gusta bastante, y en las cuales también
lo conocí, es en la historia de un amor, No me quieras tanto, Perfidia, Triunfamos y En mi viejo San Juan. Son, son las canciones que yo conocí de su grupo musical. Terremoto de Oaxaca de 1999, o conocido también como el terremoto de Puerto Ángel, fue un movimiento telúrico que azotó el estado de Oaxaca el 30 de septiembre del 99. Causó grandes daños en el estado y dejó un saldo de 50 muertos, 2 de ellos en Puerto Escondido. El sismo tuvo como epicentro la ciudad de Puerto Ángel. El terremoto pudo percibirse también en el estado de Veracruz, principalmente en la zona centro y en la Ciudad de México. En consecuencia, Puerto Ángel fue azotada por un sismo de magnitud del momento de 7.5 grados en la escala de Richter. El sismo dejó grandes daños que alcanzaron más de 250 millones de pesos en todo el estado. Afectó a más de 600 poblaciones, miles de viviendas, escuelas, así como iglesias, siendo uno de los sismos más costosos en la historia de Oaxaca. Manuel Espinosa Iglesias nació en Puebla el 9 de mayo de 1909 y falleció el 8 de junio del 2000. Fue un empresario y filántropo mexicano, fue también director general de Bancomer desde 1959 hasta 1982, cuando se decretó la nacionalización de la banca privada mexicana. El padre de Manuel Espinosa Iglesias murió cuando él tenía 20 años, y desde entonces tomó las riendas de las empresas familiares que comprendían 5 salas de cine en los estados de Puebla y Tlaxcala. A los 30 años de edad, Manuel Espinosa Iglesias se asoció con William O. Jenkins para formar una empresa de exhibición cinematográfica que con el tiempo adquirió el control de la compañía operadora de teatros, COTSA, la cual llegó a abarcar prácticamente todo el territorio nacional. Espinosa fue su gerente general hasta 1960. Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, iniciaron negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio el día 28 de junio del 2000, que les permitía a los 4 países mejorar las condiciones de acceso a sus respectivos mercados, aprovechar las complementariedades de sus economías, también como fue promover las inversiones mutuas con miras a lograr mayores niveles de desarrollo que beneficiaran a su población. Las relaciones comerciales de Colombia con Guatemala, El Salvador y Honduras han estado enmarcadas en acuerdos de alcance parcial suscritos en 1984 en el marco de la ALADI. Dichos acuerdos cubren un grupo reducido de productos mediante preferencias arancelarias fijas, con el fin de fortalecer la integración económica regional como instrumento esencial para el avance del desarrollo socioeconómico de los países latinoamericanos. Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras iniciaron en junio de 2006 negociaciones para un tratado de libre comercio. Bueno, de antemano esto ha sido todo por mi parte. Espero por lo menos haber explicado un poco de los puntos importantes para mí, de los hechos de 1994 al 2000. Yo los redacté conforme los aprendí leyéndolos. En algunas ocasiones tuve que leerlos, pido una disculpa, pero estoy siendo honesto y espero que sea de su agrado el video y que pasen una buena tarde. Hasta luego y gracias.